Un placer. Siempre es un placer para compartir con ustedes un nuevo concepto de pensamiento. Estos elementos que nos sirven para comprender, para entender, para comunicar mejor ese mundo que nosotros los seres humanos percibimos. Y este concepto, el número 33, es un concepto básico. Es el concepto de la emoción. ¿Qué es una emoción? Que al mismo tiempo que la razón y al mismo tiempo que la conducta van a conformar parte de la actitud, es decir, de nuestra respuesta diaria, cotidiana, permanente frente a lo que es el estímulo del mundo en el vivir, en el estar vivo, en el ejercicio de la vida. Nosotros podemos conceptualizar que la emoción es un fenómeno psicofisiológico que va a servir para adaptarnos a una determinada realidad interna, inclusive nosotros mismos, o externa. Y va a ser entonces un mecanismo que tiene el ser humano y que además tiene expresiones tan diferentes como en nuestro sistema nervioso autónomo, va a tener repercusiones en nuestro, y esto es muy importante, todos los días lo es más, en nuestro sistema endocrino, va a tener repercusiones en nuestra reacción muscular, en nuestro tono, en nuestra respuesta y específicamente en un área que ha sido muy individualizada y muy llamativa últimamente, como lo podría ser las expresiones gestuales. Toda emoción entonces es un mecanismo de tipo psicológico y fisiológico y que además nosotros para poder entenderlo hemos usado y así lo hacemos todos los días, tanto en clínica como en los estudios, las emociones son como una respuesta que se pueden encuadrar en 4 emociones básicas. Todas ellas las hemos evaluados como conceptos de pensamiento individuales y particulares. Y para nosotros, entonces, porque así reacciona el cuerpo frente a estas realidades externas o internas, en el sentido de tener realmente un esquema muy sencillo para hacerlo, como puede ser el esquema FODA, que significa las líneas verticales, arriba fortalezas y abajo debilidades, y en las líneas horizontales, en un extremo, las amenazas y en otro las oportunidades, generándose como en un reloj 4 espacios. Cada uno de estos espacios corresponde muy grosso modo a las 4 emociones básicas con los cuales nosotros enfocamos este mundo emocional para poder comprenderlo, poder actuar sobre él y hacer educación emocional. Vamos al ejemplo muy rápido. Cada uno de estos elementos los pueden buscar como conceptos específicos a la alegría. La alegría aparece cuando la personalidad siente que hay oportunidades y que puede aprovechar estas oportunidades por la fortaleza que tiene. Está entre las 2 y las 3. Entre las 3 y las 6 aparece una nueva emoción. Y esta emoción, para darle algún nombre, podría tener otro, surge de la frustración de saber que hay oportunidades que no puedo aprovechar porque no tengo las fortalezas necesarias para hacerlo. E inclusive me siento con debilidades ante estas oportunidades y esto genera frustración que se transforma en rabia o en ira y que positivamente también puede ser muy buena porque, como decíamos en la ira, no hay personalidad exitosa, triunfadora que haya hecho algo si antes no tiene una frustración que le provoque ira o le provoque mucha rabia. Y esa ira para superar esto está entre las 3 y las 6. Entre las 6 y las 9 encontramos una emoción muy importante, es una emoción que quizás, y lo dije siempre, a mi juicio es la emoción superior porque nos pone ante las debilidades propias y las amenazas externas o esas amenazas internas que vemos, y la unión surge en este trayecto entre las 6 y las 9, ese cuarto de círculo que está ahí, y lo llamamos tristeza. Y la tristeza, que en positivo puede ser la reflexión, pero en negativo puede ser la depresión. Esta tristeza es muy, pero muy importante, al igual que las otras 3, por supuesto,
y tan importante como la que está entre las 9 y las 12, que en este cuadrante evaluamos lo que es el miedo. También lo describimos en un concepto aparte de una importancia extraordinaria, porque el manejo positivo del miedo es nada más y nada menos que la organización. Entonces vemos cómo este mundo emocional partido en 4, es decir, en la alegría, la tristeza, el miedo y la ira, puede dar emociones dobles, como por ejemplo podría ser la que une a la alegría con el miedo, que surge la excitación. En esta excitación es importante porque esta excitación puede generar, como por ejemplo, la emoción básica del enamoramiento. Hay alegría de estar frente al ser amado o deseado, pero también hay mucho miedo de todas las reacciones que podamos tener. Esto es completamente normal. Hay las emociones A3, en las cuales, si se excluye de este cuarteto a la alegría y dolor, si se excluye, por ejemplo, al miedo de estas 3, hay temeridad. Si se excluye a la tristeza, hay una emoción ya casi de superficialidad. Y hay también, cuando se excluye la ira, aparece una obediencia que podría ser también negativa o positiva, como todo en el mundo de las emociones, y que tiene relación precisa con lo que quiero terminar esta pequeña exposición sobre las emociones, importantísima, que es la capacidad para hacer y recibir y dar educación emocional, que se fundamenta básicamente en pocos aspectos: en saber reconocer la emoción que está viviendo o que estamos viviendo incluso nosotros en un momento determinado, volverla, al reconocerla, volverla positiva y volver, por ejemplo, a la tristeza, en lugar de depresión, hacerla un momento de reflexión. Y en tercer lugar, hacer dos cosas fundamentales. Primero, no dejarse contaminar con las emociones negativas, tanto propias como del otro, y tratar de superar esto positivizándolas. Y también algo muy importante, que es no contaminar a los otros con nuestras malas emociones, es decir, creando un ambiente emocional, un clima emocional de desagrado, es un clima emocional que no va a aportar cosas buenas. Entonces, cuando la gente, los grupos reciben educación emocional, entonces pueden vivir intensamente cualquiera de las emociones que tenemos en nuestras vidas, pero al mismo tiempo sacarle provecho positivo. No es fácil aprenderlo, pero si uno va ejercitando todos los días, uno termina entonces por manejar las emociones para el crecimiento y no dejar que las emociones lo manejen a uno para derrumbarlo. Esto es básico. Si usted quiere comunicarse con nosotros sobre este mundo espectacularmente llamativo de las emociones, usted puede comunicarse con nosotros a través de roberto.bries@gmail.com y del Twitter sería @Dr. de Bries, todo en letras, Dr. de Bries, y comunicarse con nosotros a través de esta vía rápida que puede ser el Twitter. Es un placer realmente comunicarnos con ustedes, estamos a su disposición y estamos nosotros en búsqueda de un nuevo concepto de pensamiento. ¿Para qué? Para pensar, para sentir y para ser mejor. Será hasta la próxima.